convocado y para lo que también nosotros queremos ir acercándonos un poco a la comunidad. Así que a la comunidad, ¿no? Por lo cual les agradezco la invitación a su casa. Y bueno, en lo que respecta a los temas que nos convocan, ¿sí? A mí me gusta arrancar siempre, cada vez que nos invitan a alguna charla de esta naturaleza, me gusta arrancar con una experiencia propia, ¿sí? Que marca un poco el paso nuestro en las causas penales, en el proceso. En el caso en particular, hace ya 25 o 26 años, abriendo un código comentado de Laico, ¿sí? Tuve una revelación a partir de una situación que se dio en particular, pero lo cierto es que lo que quiero compartir con ustedes, que es lo que motiva también un poco el inicio de esto, en esas primeras páginas leí una cuestión que me quedó grabada hasta el día de la fecha, que es lo que utilizo yo para desarrollar la labor funcional en la Fiscalía. Me acuerdo que, palabras más, palabras menos, decían, en el derecho procesal penal no es lo que hiciste, es lo que pueden probar. ¿Sí? A partir de esa situación, que es tanto para los que estamos del lado del Ministerio Público como para los que están en el ejercicio pleno, ¿sí? De la abogacía, lo cierto es que es eso, ¿no? De uno del otro lado, no es lo que hicimos, sino es lo que nos pueden probar o lo que nosotros podemos probar. Desde ese ángulo de la cuestión, sí, a partir de la reforma de la ley procesal penal en la provincia de Buenos Aires, se instauró un sistema, ¿sí? Acusatorio adversarial, ¿sí? Que eso es el motivo que nos convoca, porque a partir de ese sistema nuevo tenemos un proceso de partes, ¿sí? Donde se controla la acusación a partir de los estándares que están marcados dentro de la ley 11.922 y sus sucesivas reformas. Este sistema, ¿sí? Parte en particular, quiero ser muy breve para después ir a lo que les interesa a los que participan y a nosotros también, y más que nada a ustedes como jóvenes abogados, que es la comisión que nos ha convocado. Este sistema, al ser adversarial, obviamente marca una figura nueva, que es el contralor por parte del juez, ¿sí? Con la intervención del defensor, del Ministerio Público Fiscal, del particular damnificado y el imputado, ¿sí? En esas cuestiones, lo primero que tenemos que tener presente es ¿qué hablamos cuando hablamos de derecho procesal penal? ¿Sí? Cuando hablamos de derecho procesal penal, lo que estamos haciendo es reglamentar a partir del proceso los derechos constitucionales, ¿no? Ciertamente el derecho procesal lo que viene a hacer es a reglamentar, ¿sí? Las cuestiones que surgen de la Constitución, esos derechos, deberes y garantías que surgen a partir de la Constitución Nacional, ¿sí? Y la invasión que se produce a partir de la actividad que desarrolla el Ministerio Público en función de la persecución de los delitos, ¿sí? Con lo cual, lo cierto es que el derecho procesal es la injerencia del derecho dentro de aquellos derechos, deberes y garantías que nos llevan a la Constitución Nacional. En esa especie de proceso, ¿sí? O en el proceso propiamente, yo siempre digo de que tenemos que verlo, ¿sí? Como si fuese una línea de tiempo, ¿sí? Porque lo cierto es que tiene un comienzo, tiene un desarrollo y tiene un desenlace, ¿no? En esa línea de tiempo, donde se van suscitando diferentes actos procesales, lo cierto es que tenemos que cumplir determinadas formas, ¿sí? Más allá de que la propia ley procesal penal nos indica de que el contexto en el que se hace una investigación es desestacionalizado, ¿sí? Totalmente se pueden no seguir ciertos lineamientos siempre y cuando no alteren el orden, ¿sí? De aquellas garantías, derechos y deberes que nos marca la Constitución. Con lo cual, lo que yo quiero dejar asentado, una posición en particular, ¿sí? Para el desarrollo de la investigación, es estas cuestiones que lo cierto es que el derecho procesal es ese conjunto de actos que lo que va a ir determinando es
el avance de la investigación. ¿Sí? ¿Y por qué digo el avance de la investigación? Porque está sí o sí determinado, ¿sí?, a partir de aquellos actos que, concatenados, ¿sí?, que en conjunto hacen que se sostenga la hipótesis acusatoria o la hipótesis de la vista del defensor. ¿Sí? Lo cierto es que el proceso lo que nos lleva es a esas dos cuestiones. Hay dos lineamientos. El lineamiento de que va a sostener la acusación para poder determinar, ¿sí?, que una X persona puede haber estado vinculada a la comisión de un hecho ilícito, y desde el lado de la defensa lo que se va a tratar de hacer es determinar de que esa persona que se la está acusando no tiene injerencia en el evento. ¿Sí? ¿Por qué les digo eso del principio de la charla, de que no es lo que hiciste, sino lo que pueden probar? Es decir, que ciertamente es así. El derecho procesal penal, a partir de esta injerencia del Estado, ¿sí?, en la vida de las personas, donde permite el allanamiento, donde permite la privación de la libertad, donde permite el arresto, donde permite la interceptación de sus comunicaciones, el análisis del contenido de las comunicaciones que pudo haber tenido durante el lapso en el que se está investigando, ¿sí?, necesariamente tiene como correlato, ¿sí?, la necesidad de que esa injerencia del Estado obedezca a una sindicación, ¿sí?, como posible autor de un delito. Donde haya algo que no tenga la claridad que ustedes necesitan o quieran hacer una pregunta de esas cuestiones, lo vamos frenando y lo vamos preguntando, no hay ningún problema. Entonces les decía de que en esa investigación, ¿sí?, en esa línea de tiempo argumental, se suscitan diferentes actos procesales que, concatenados entonces, ¿sí?, la sumatoria, nos permiten acusar o no poder sostener esa acusación, ¿sí?, en pos de la acreditación o no del delito en sí. Esas partes del proceso desde que se ha modificado la ley en la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, determina que hay por encima del proceso en sí un juez, ¿sí?, que está apartado, ¿sí?, de todas las cuestiones relativas a la obtención de la prueba. Tenemos el Ministerio Público que acusa, ¿sí?, el Ministerio Público de la Defensa que vela por las garantías del proceso, el particular damnificado y una persona muy importante, ¿sí?, que muy pocas veces se habla, pero que es la persona más importante del proceso, que es la víctima. ¿Sí? Que muchas veces se pasa por alto, pero es de injerencia determinante, ¿sí?, en todo lo que es el avance de la investigación. A partir de que nosotros tenemos bien en claro cuáles son los roles de cada una de las partes que acabamos de mencionar, ¿sí?, se determina también el avance de ese proceso. ¿Sí? En ese avance del proceso, a partir de que el juez es solo un veedor de ese conflicto de intereses que está suscitado entre los representantes del Estado, el fiscal, y quien asiste a la defensa técnica de la persona que está imputada en un delito, es que se va desenvolviendo el proceso. ¿Y por qué la importancia también, que es un poco lo que era el motivo de esta charla? ¿Por qué la importancia de la IPP, ¿no?, de la investigación? En esa asignación de roles, donde tratamos de determinar la autoría, ¿sí?, del hecho en particular, obviamente que surgen intereses contrapuestos entre cada una de las partes, no todos buscan lo mismo. Hay en algunas oportunidades en las que es necesaria la participación de agentes externos a los que ya les mencioné, que son auxiliares, ¿sí?, del Ministerio Público, que son aquellos que nosotros convocamos, ¿sí?, a los fines de poder establecer esa autoría, lo que fuese. ¿Sí? El punto más importante, ¿sí?, que es el juego de roles que hay en el proceso, ¿sí?, es establecer, no solamente desde el Ministerio Público, sino desde la defensa, en esa hipótesis que cada parte juega con nosotros, ¿sí?, nosotros con la hipótesis acusatoria, ustedes desde su rol de defensores con su hipótesis defensista,
Lo más importante que es en ese juego de roles es establecer cuál es la plataforma fáctica, o sea, cuál es el hecho, ¿sí?, que ciñe a una determinada persona al proceso. ¿Vamos en eso? Ya no, vamos entendiendo, ¿no? A lo que estoy haciendo mención. A partir de un hecho específico, ¿sí?, que ha afectado un bien jurídico protegido de la norma, ¿sí?, surge la necesidad, con ese proceso penal del que estamos hablando, de que se determine no solo la conducta que está preasignada en el Código Penal, ¿sí?, sino de que la manera en la que vamos a hacerle saber, ¿sí?, desde el Ministerio Público al defensor y a su asistido, cuáles son los elementos que vamos a imputarle y cuál es la prueba que tenemos para tal. ¿Sí? Que ahí es un poco el rol y el fin de esta charla, ¿sí? La manera en que nosotros, Fiscalía, acusa con su plataforma fáctica establecida y la manera en la que el defensor capta esa plataforma. ¿Sí? Porque lo cierto es de que la madre de todo proceso es la acusación. ¿Sí? Cuanto más clara, más precisa y más circunstanciada sea el relato de un hecho delictivo, más fácil es para todos los que intervienen en el proceso poder determinar los alcances y la interpretación del mismo. ¿Me siguen? Con lo cual, es fundamental, ¿sí?, sobre todo para el rol que les toca jugar a ustedes, ¿sí?, digo a ustedes, las personas que están presentes y la mayoría de los que integran la charla del Zoom, porque son defensores, posibles defensores. Lo más importante del rol que les toca es determinar, ¿sí?, que muchos lo pasan por alto, pero es fundamental en la audiencia tenor del 308, ¿sí?, la audiencia de acusación, que el abogado, que esto no es una crítica, pero es lo que veo a lo largo de estos 22 años que vengo en el ejercicio de la profesión. Muchos abogados toman contacto con la causa, toman contacto con su asistido, pero no toman contacto con el principal punto de acusación, que es la plataforma fáctica. Y la plataforma fáctica está acabadamente descrita, ¿sí?, en el acta de 308. Lo digo no a tono de crítica, ¿sí?, sino a tono de poder mejorar y ver los alcances, porque la crítica a la acusación es lo que también nos hace mejorar la imputación. No sé si me entienden. Cuanto más críticas recibe el acusado respecto de esa plataforma fáctica, mejor se desarrolla el proceso, porque estamos todos interviniendo en el mismo y lo que queremos es o lograr la acusación y la condena, o que si la persona no tiene nada que ver en el hecho que se está imputando, pueda salir rápidamente de ese proceso penal con todo lo que eso conlleva. ¿Sí? Con lo cual me parece que es un buen y sano ejercicio el hecho de que a partir del rol de defensor que uno toma, más allá de la entrevista previa que tiene que tener con su asistido, sea el tiempo en el que sea de que absorbe la defensa, me parece que, como recomendación, si se me permite, es fundamental de que puedan dar, que esa plataforma fáctica se ajuste a lo que ciertamente después ustedes van a evaluar de lo que es los elementos de cargo que tiene la causa. ¿Sí? Me ha pasado muchas veces, muchas no, les diría en un 90% de los hechos en los que formulamos la acusación, de que los letrados prácticamente no miran el acta. Con lo cual, siempre me queda la duda, digo, ¿sobre qué asistirán si ciertamente la plataforma fáctica no la han. No sé si es claro, ¿no?, la cuestión. O sea, ¿cómo desarrollan el ejercicio de la defensa si los elementos, no los elementos que están recabados, porque obviamente están informados, pero lo cierto es que el acta de 308, ¿sí?, nadie se preocupa en mirar? ¿Sí? Es una crítica constructiva, digo, nosotros porque muchas veces no la informamos de manera detallada, ¿sí?, y el letrado defensor porque ciertamente no se preocupa en eso que es la madre de todas las batallas. Porque lo que no se advirtió de la acusación es muy difícil que después se pueda ejercer el desarrollo de una defensa acabada
porque no se logró, primero, la interpretación del imputado para que sepa de lo que se le está acusando, sino cuál es el relato de esa acusación, y por otro lado, porque el abogado se ciñó solamente a la constancia que estaba en el IPP, pero no al relato del hecho en sí. ¿Sí? Soy más o menos claro. Y a veces en estas actas hay bastantes herramientas fundamentales para hacer una buena defensa. Claro, lógicamente, a partir de poder ver el relato de la descripción fáctica y que ese relato encuadre con la figura típica que se va a mostrar, es fundamental para un buen ejercicio de la defensa. ¿Sí? Porque yo puedo haber tenido y tomado contacto con el periodista y contacto con el IPP, puedo saber cuáles son los elementos que están incorporados, ¿sí? Pero de ahí a poder enlazar lo que yo veo en la IPP con lo que ciertamente se describe en el desarrollo de la imputación, hay diferencias. ¿Sí? Hay diferencias y diferencias importantes. Por eso es que, si nos remontamos al inicio de la charla, cuando yo les contaba de que es una línea de tiempo el proceso, hay una marcada injerencia en toda investigación, que son dos momentos trascendentales en el que el defensor, que es a quien está dirigida esta charla, el defensor tiene que ver dos puntos en particular de mi visión, la denuncia, a la verdad que estamos hablando de quién es el que lo formula, y el acta de procedimiento, que es donde se genera el conflicto cierto, que deviene después en el acta de 308, donde está narrada cuál es la acusación que va a formular el Ministerio Público. ¿Sí? Con lo cual, yo puedo ver todo el proceso, lógicamente, como defensor, lo tengo que ver todo para ver las incongruencias, las inconsistencias y cuáles son los elementos de carga. Pero hay tres momentos en que se define toda la investigación, que son cómo se promovió, quién, ¿sí? ¿Cuál es el acta de procedimiento donde generó la aprehensión, la privación de la libertad de su futuro cliente? ¿Y cuál es la descripción acabada que hace el Ministerio Público a partir de esa conducta típica que se le va a imputar? ¿Sí? Con lo cual, volvemos a mirar. En esa estructuración lógica que es el proceso penal, en esa línea de tiempo que charlábamos, que tiene un inicio y un final, hay ciertos puntos elementales que no se pueden dejar pasar por alto, porque ese sistema acusatorio adversarial se va a definir en esos tres puntos. Cómo se inició el proceso, cómo se colectó la prueba y qué es lo que me informaron en el 308. ¿Y por qué le digo qué es lo que me informaron? Porque ciertamente, más allá que se le está informando al imputado porque es su derecho, lo cierto es que toda defensa, ¿dónde va a tener su centralidad? En el 308, a partir, ¿sí?, de lo que ustedes le recomiendan a sus clientes, si corresponde declarar o negarse a partir de una imputación clara, concisa y sostenida durante todo el proceso a partir de los elementos de cargo que han sido recabados. ¿Sí? Más o menos cumplir con ¿Usted recomienda que en el 308 el cliente, yo lo hice varias veces, vaya con el escrito directamente o...? Yo no es que lo recomiende, es una estrategia de defensa. Pero, el artículo 162 permite la presentación espontánea. ¿Sí? La presentación es conocimiento. Conocimiento, que está trabajando. ¿Qué es lo que vio, que promueve? ¿Es viable, no viable? Lo cierto, doctora, es que como estrategia de defensa sí, es mucho mejor ceñirnos a algo que está preparado, ¿sí?, de antemano con nuestro cliente, a que ponerlo enfrente de una situación incómoda. Muchas veces hasta le cuesta tal vez hablar, porque viene colapsado de su situación de privación de libertad, viene trasladado por personal policial y no sabe qué es lo que le va a deparar. Pero es una estrategia. Yo le puedo decir,
Sí, es una buena estrategia porque me ciño a lo que dice la presentación por escrito. Pero lo cierto es que en el momento de que manifiesta que va a prestar declaración, queda librado al arbitrio de nuestra pregunta. Salvo que usted le aconseje de que solamente se limite a exponerse de lo que está escrito. Pero lo cierto es que una buena alternativa para el ejercicio pleno de la defensa, si no es hacerlo negar a declarar o ceñirse a una presentación por escrito formulada previamente para no abrir el juego a una cuestión más incisiva, digamos, en cuanto a las preguntas que se pueden llegar a hacer al imputado. Cada caso amerita una cuestión en particular, pero lo cierto es que como estrategia de defensa, sí, por eso es más que bueno. Lo suelo hacer. Es más que bueno. Eso es previo a que digamos, todo depende de cómo llegue la persona al proceso. Si la persona llega con una orden de detención, vos ya te encontrás, ¿sí?, en la entrevista previa con tu asistido y se es medio dificultoso la posibilidad de prepararlo y presentarlo. Lo cierto es que el código lo contempla. La presentación espontánea, 162, se presenta por escrito y ya después queda a criterio de cada fiscalía de la manera en la que va a desarrollar esa circunstancia. Sería, digamos, sí, indagatoria es un término que no usamos más. Sí, una cuestión inquisitiva ya de declaración del imputado. Exactamente. En esa declaración del imputado, ¿sí?, yo, pero por una cuestión propia, en el ejercicio como yo lo hacía, ¿sí?, se vuelve a hacer hincapié en esa situación. Viene la persona privada de la libertad. Muchas veces pasó una noche conflictiva porque está aturdido por la situación. Y lo cierto es que me parece mucho más prudente, si quiero dar un asesoramiento correcto, el de negar, aconsejarle que se niegue a prestar declaración y después pedir este 17. ¿Sí? O sea, la ampliación de esa declaración. ¿Pero por qué? No porque me mejore mi situación procesal, porque mejore la situación procesal del imputado, sino porque ustedes están velando por los derechos. ¿Sí? No se están conculcando si declaran. Pero lo cierto es que ustedes se pueden preparar mejor, pueden tener mejor acceso a la investigación, pueden desarrollar, como que decía la doctora, la posibilidad de que se presente conjunto de manera espontánea y de que convocado que resulte se remita a lo que ya está prescrito. Vamos a convenir también de que en función de la personalidad del cliente y de la situación en la que llega el proceso, es buscar la mejor salida para ver de qué manera cuadra mejor el asesoramiento que podemos brindar. Pero lo cierto es que esa presentación espontánea es muy buena cuando nuestro cliente está nervioso, cuando nuestro cliente no puede tal vez tolerar una situación de nervio como resulta ser de la información detallada de los motivos por los cuales fue privado de libertad. Lo importante de todo esto, que a mí lo que me gusta es que quede claro por mi experiencia propia, por la experiencia de ustedes también. La audiencia de declaración del imputado es una audiencia incómoda, ¿sí? Muchas veces desarrollada en un ámbito incómodo, ¿sí? La entrevista previa que ustedes tienen, ¿sí?, de poco tiempo, ¿sí? Hoy en día conectados con el celular de manera permanente, la necesidad de que todo se desarrolle de manera rápida. Me parece que el mejor ámbito de preparación muchas veces puede llegar a ser el de negarse a brindar declaración en ese primer momento, ¿sí?, y después sí, con más conocimiento de la investigación, con más conocimiento de los elementos de cargo, con más conocimiento de poder determinar los alcances del hecho que nos están imputando, de la manera en la que nos hicieron saber el mismo, y poder hacer una evaluación integral del contenido de toda la causa. Entonces me parece que muchas veces es preferible tal vez ser precavidos y no cometer el error en el que podemos caer por presurosamente decirle a nuestro cliente de que tiene que brindar declaración porque puede mejorar su situación procesal.
no necesariamente que declare está asociado a que obtenga una mejor posición en el proceso. Que declare o no, cuando ya viene con una orden de detención impartida, no va a cambiar su situación. ¿Sí? Si ya ha pasado por el tamiz de contralor del juez de garantías que impartió esa orden, es prácticamente imposible de que si nuestro cliente declare o no, mejore su situación. Ya está detenido. Distinto es cuando está aprendido. ¿Sí? Que posiblemente a partir de información que el imputado pueda brindar por medio de su asistencia técnica, pueda mejorar esa situación. ¿Sí? No, principalmente cuando hablamos de la situación cuando vienen con una orden de detención, como mencionaba el doctor recién, también piensen que ya vienen con una investigación previa que se inició, vamos a decir en este caso, con denuncia de la víctima. Bueno, el Ministerio Público cuenta con toda esa información de la víctima, con una serie de pericias de estos auxiliares de la justicia, que decía recién, que son los peritos, tanto en casos de, hablemos, sea violencia de género, sean delitos sexuales, donde se hacen pericias a la víctima, donde hay conclusiones al respecto, que son muy importantes para poder llegar a obtener prueba a los fines de sentarse a escribir una detención y pedirle al juez esa detención. Con lo cual, esto es muy importante porque, ejemplo, en casos de violencia de género, donde vos lo que haces es una entrevista con la víctima y esa entrevista se valora el riesgo. No solamente se incorpora algo que tiene que ver con los hechos puntuales, sino con hechos anteriores, porque son víctimas que en general vienen de hechos anteriores. Es muy raro que cuando se animan, en ese delito en particular, es muy raro que cuando se animan a denunciar sea el primer hecho. En general vienen sufriendo un montón de situaciones de violencia, lesiones, amenazas. Bueno, ahí donde se hace una evaluación de riesgo, eso es un poco lo que hacemos desde el Centro de Asistencia a la Víctima. Nosotros entrevistamos a la víctima y evaluamos cuál es la situación de riesgo. ¿Por qué? Porque también tengamos en cuenta siempre que es muy particular esa víctima, está muy vulnerada, ha sufrido muchas situaciones, hay casos en que viene de años y está en un riesgo inminente. Entonces también la sucesión de hechos, la cantidad de hechos que ella va viviendo, por decirles de alguna manera, por ponerlo en tiempo calendario, lo que tiene que ver con semanas, meses, cuántas veces pasa esta agresión, en cuánto tiempo. Todo eso se valora para esos informes de riesgo que ustedes ven después, que hacen las profesionales que trabajan en el Centro de Asistencia a la Víctima. Como también lo que tiene que ver con las pericias de las víctimas, sean mayores de edad o menores de edad, en casos de delitos sexuales, donde se usan un montón de técnicas diferentes, las cuales, y en el caso de los nenes también dibujos y juegos, donde uno puede establecer cuál es la situación, el estrés postraumático que tiene esa víctima, que ojo, no es menor. Muchas veces uno ve en las causas que no se valora eso, y realmente en algunas ocasiones hasta lleva al suicidio de la víctima. Entonces, toda esta tarea que se desarrolla en este Centro de Asistencia a la Víctima, que a veces no está tan visible, tiene que ver con toda esa asistencia que esas víctimas necesitan, sea del delito que fuere. Por eso tenemos una ley nacional y una ley provincial respecto a las víctimas, donde hay que brindarles asesoramiento, donde desde el minuto cero tienen que recibir la contención por parte de nosotros, el Ministerio Público Fiscal. Y aparte, todas estas pericias y informes que yo les contaba recién, es brindarles a la persona ofendida por un delito todos los servicios posibles y el acceso a la justicia. La gente en general, en situación de vulnerabilidad, le es muy duro y le cuesta muchísimo el tema de comprender. No conocen lo que es un proceso penal en muchas oportunidades, muchas situaciones en que la gente no entiende. Si uno les explica difícil, no entienden qué es lo que sigue, cuál es el paso siguiente. Entonces uno tiene que tener
un poco esa gimnasia de empezar a hablar en un idioma más llano, más común, que la persona entienda y que sepa que puede venir y preguntarnos en qué está su proceso, qué es lo que va a seguir y qué es lo que se va a hacer. Sus miedos enormes en todas las instancias del proceso es la libertad del imputado, ¿no? Entonces, ellos tienen el derecho a manifestarlo en cada etapa del proceso. De hecho, nosotros tenemos un registro en el cual nosotros lo llamamos noticias de causas o novedades de causas, donde nosotros en cada etapa importante del proceso, sea el dictado de la prisión preventiva, sea la detención efectivizada del imputado, sea la elevación a juicio, sea que posterior a la elevación hablemos de un juicio abreviado, todas esas instancias son las que nosotros llamamos a la víctima y se las transmitimos, porque es su derecho a conocer todo esto. Eso es algo fundamental, porque el doctor hablaba del tema del imputado y el defensor, obviamente importante en el proceso, claro, pero no nos olvidemos que en el inicio tenemos esa persona que ha sufrido un delito que no eligió. O sea, nadie elige que le roben, nadie elige que le peguen, nadie elige ni siquiera que hayan intentado atentar contra su vida, y ni hablemos de delitos sexuales. Claro. Entonces, es importantísimo el rol del Ministerio Público, en este caso, nosotros como dependencia del Ministerio Público, la asistencia a la víctima. Porque realmente es la persona que no eligió estar donde está. Y eso es algo que no tenemos que olvidarnos nunca. Perdón. Sí, doctor. Continúo. Sí. Doctora, Sí. Con todo el respeto que me merece el Centro de Asistencia a la Víctima que usted está representando acá, con toda la lealtad y objetividad, mi experiencia, que no es enorme ni mucho menos, muchas veces desde el rol que uno representa, que es de alguna manera contrario, como dijo el doctor, porque se va por la acusación y uno va Tal por la cual. solución, ¿no? Sí, sí. Con respecto puntualmente a la asistencia a la víctima, uno nota como un seguimiento y un prejuzgamiento hacia el denunciado. Es decir, esta es la sensación que me causa muchas veces, más que nada en los casos donde hay delitos que tienen que ver con el género. Es decir, no quiero que usted me tome como... No, entiendo muy bien a qué va. Y mucho menos trato de no serlo. Soy, como verá, de la antigua generación, pero eso me permite igual estar a la altura de las circunstancias en la medida que puedo. De verdad que muchas veces, en muchos casos, es como que la víctima, digamos, es como que tiene un ensañamiento por distintos motivos y eso es recetado por ustedes de manera leal, de manera objetiva y de manera no inocente, pero sí juzgando como verídico todo aquello. Y muchas veces la cuestión es, como bien dijo al principio el doctor, no es lo que es, sino lo que se prueba. Lo que se prueba. Lo que Mire, ocurre déjeme es que en decirle principio, ustedes lo que reciben es lo que le dicen. Usted piensa en esto, mire. Yo, por eso, digamos, con el debido respeto, Pero totalmente. no lo tome De como ninguna algo, manera. Mire, yo como soy abogada, también muchas veces tengo una postura crítica. ¿Sí? Nosotros en el Centro de Asistencia a la Víctima tenemos psicólogas y tenemos trabajadoras sociales. Ellas son las personas que están puntualmente para esa función, para hablar con la víctima. El empatizar con la víctima y muchas veces escuchar sus relatos, no, es imposible que ellas pongan en tela de juicio qué es verdad o qué es mentira. Lo que intentan hacer es plasmarlo en esos informes. Lo que en realidad va a terminar cayendo por su propio peso si esto no es así. ¿Por qué? Porque siempre cuando se termina en ese tipo de informes hay una valoración del relato. Y créame que en muchísimos casos, muchos casos, los relatos no son coherentes. O los relatos no se condicen con lo que está diciendo. O, ¿por qué es tan importante para el perito contar con todos los elementos que hay en la investigación? Ejemplo 1, el informe médico.
Si yo digo que el doctor me pegó, tengo un ojo morado y estoy muy mal y estoy totalmente consternada, y yo no tengo nada, me siento enfrente suyo y lo cuento, lloro, lloro. Pero usted no ve elementos en mí de los que yo estoy describiendo. Entonces hay una incoherencia en el relato. Por eso en la parte final de esos informes se evalúa el riesgo como bajo, medio o alto, y también se evalúa el relato de la víctima. No porque necesariamente se tenga que decir lo que dice la señora es así, no, porque quiero decirle que yo me sorprendo muchas veces cuando me pongo a leer informes y veo las valoraciones que se hacen respecto de los discursos. Y cómo marcan las psicólogas y las trabajadoras sociales cuando hay cosas que no coinciden en la misma conversación con la víctima. No siempre sucede que van a darle la razón a la víctima porque tenga un relato fuerte, duro. No siempre, porque a veces no es coherente. Muchas veces mezclan un montón de hechos que no tienen que ver ni siquiera con la misma persona. Es muy interesante cuando uno se pone a escuchar, porque a veces es difícil de imaginar si uno no lo ve. Pero con el correr del tiempo uno va afinando el oído de tal manera que se da cuenta bastante rápido. Cuando hay hechos que son reales y que han sucedido y que tienen una sucesión en el tiempo, como parejas, no sé, de mucho tiempo, violentas, uno lo ve claramente. Y por eso también es que se incorpora en el final esta evaluación del relato, porque es sumamente importante, porque a nosotros tampoco nos gusta, por decirlo así, es bien grotesco, se lo digo, no nos gusta meter preso a alguien que no lo hizo. No es gracioso. Ya no digo eso, yo digo que lamentablemente, por el transcurrir de los tiempos, por esta, digamos, pretendida y ojalá que se logre igualdad en todos los aspectos entre el hombre y la mujer, absolutamente en todos los aspectos, y lo digo convencido de lo que usted dice, ¿no? Muchas veces esto que usted dice, a veces el que está atendiendo a la persona evalúa un riesgo y por no correr un propio riesgo lo evalúa distinto a como debería ser objetivamente en virtud de cuidar su propio pellejo para ver el criollo. Comprendo. No sé Sí, lo entiendo. Entiende lo que yo le quiero decir. Sí, totalmente. A veces se pone en riesgo alto y de pronto ese riesgo no es tan alto, y muchas veces se pone en riesgo medio, el riesgo es altísimo, ¿cierto? Es decir, a eso me refiero y no, que un poco a lo que apuntábamos, por eso también en el inicio de la charla, un poco apuntábamos al no apresuramiento del letrado. Que eso es fundamental. Doctor, si uno va siguiendo un poco los lineamientos de lo que estamos charlando, todo se dirige a que el letrado acceda a la mayor cantidad de información en el momento oportuno en el que tiene que desarrollar la misma, ¿sí? Porque estas circunstancias de lo que usted dice, de que tal vez esa lectura que nosotros hacemos de los informes es apresurada, tal vez también es apresurada la decisión del defensor de hacerla valer en contra de la acusación. Y me permiten decirles algo más, si se quiere, para dejar un poco de tranquilidad. Más allá de la propia mirada de quien escucha a la víctima, nosotros tenemos una herramienta de la Corte donde nos dice cómo se evalúa qué es riesgo alto, qué es riesgo medio, qué es riesgo bajo y qué es no hay riesgo en el caso de la sucesión y la cantidad de veces de episodios verdaderamente violentos que se desarrollan en un hecho en particular o con una víctima en particular. Esa herramienta es sumamente útil, está disponible para quien desee leerla, es muy interesante, yo sí me puse a leerla y la tengo siempre muy a mano porque a veces a mí me toca asesorar a víctimas, pero sencillamente también tengo que evaluar en qué situación se encuentran para pasársela a una profesional y poder hacer una valoración, ¿no? De eso. Bueno, también tiene que ver con la cantidad de episodios que suceden. Y aparte de ahí viene el riesgo, de ahí viene el riesgo que se determina dentro de ese informe. Así es. Y además porque nosotros tenemos el deber de objetividad, con lo cual si esa pericia nos genera dudas o esa valoración del riesgo, como dice la doctora, hace poner en crisis la acusación,
nosotros somos obligados a hacer una interpretación en desmedro de la propia acusación. Y eso también, ojo, hay que sostenerlo en juicio, porque lo que por ahí no se conoce, o no, quizás sí, pero que en general no se conoce, es que después, todas estas labores periciales son las que hay que ir a sostener a juicio, al debate oral, donde le puedo asegurar que, bueno, las chicas cuando vienen, las psicólogas, las trabajadoras sociales, que no están tan acostumbradas al tema del debate oral, vienen, no asustadas, pero vienen como... Una carga particular, ¿no? Sí, totalmente, porque han tenido... Claro, porque han tenido un día muy intenso, porque las han llenado de preguntas, porque son momentos en los que no están acostumbradas. Exacto. Y hay que sostenerlo. Por eso se trata de ser muy riguroso en el tema de la valoración. Una cosa tal cual. La valoración, pero también el no apresuramiento, creo que es lo que determina un buen ejercicio de la defensa, de la óptica nuestra, ¿no? Que todos los días trabajamos con defensores, tanto oficiales como defensores particulares, y cada uno con su idiosincrasia, ¿sí? Porque lo cierto es que ustedes siempre esperan algo de nosotros, del Ministerio Público, pero lo cierto es que es como más predeterminado para dónde vamos a apuntar. Pero obviamente si tenemos elementos, vamos a ir contra la acusación en pos de lograr un procesamiento, una detención y una condena. En cambio, el defensor es impredecible para nosotros. ¿Sí? Y en esa manera de actuar, creo que, volviendo al principio de la charla, es donde más puntilloso tiene que ser el letrado, porque cuanto mejor evaluación hizo de los elementos de cargo, ¿sí? Mejor es la manera en la que va a poder desempeñar su función y obtener un resultado favorable. ¿Sí? Yo entiendo lo que usted que es una crítica constructiva, lo conozco, doctor, y sé que es así lo que usted está formulando, es una crítica constructiva, pero lo cierto es que no se debe dejar de ver que la premisa del Ministerio Público, ¿sí?, ordenado por ley, es el deber de objetividad. Con lo cual, si nosotros hacemos una evaluación o merituamos esa prueba y advertimos que ciertamente no va a alcanzar para poder sostener la imputación, somos nosotros mismos los que nos tenemos que bajar, porque es un imperativo legal. Más allá de que, por ejemplo, usted reciba del Centro de Asistencia a la Víctima un caso calificado como riesgo alto. Sí, más allá de eso. Con esa calificación de riesgo alto es muy factible de que la privación de la libertad. Exactamente. ¿Por qué? Porque quienes conforman ese... No, es lógico lo que usted está preguntando. Pero el punto es que quienes conforman esos informes son los auxiliares de justicia. Nosotros desconocemos de ciertas especialidades por las cuales estamos asistidos, por asistentes sociales, por psicólogos, por gente que nos determina, ¿sí?, si ese riesgo existe o no. Por eso, volviendo un poco también a lo que es esa línea de tiempo temporo-espacial, ¿sí?, en que acontecen una serie de actos procesales que en definitiva conforman el proceso penal, es fundamental la intervención y la manera de intervención en cada uno de los momentos indispensables que decida cada parte en su rol como estrategia. Por eso a mí me gusta hablar como Ministerio Público, tengo una hipótesis acusatoria, pero como defensor, mi contraparte tiene que necesariamente tener una hipótesis defensiva, ¿sí? Porque ahí está el proceso adversarial, ese sistema que hace, ¿sí?, de que representando diferentes intereses podamos llegar a un resultado ecuánime, ¿sí? Porque el proceso de la reconstrucción de un hecho que ha pasado, yo no puedo retrotraerme, ¿sí?, viajando en el tiempo para ver si ciertamente aconteció de una manera o de otra. Lo cierto es que esa reconstrucción que se hace a partir del proceso nos va a poder arrimar a la mayor certeza posible, ¿sí?, de si aconteció, si no aconteció, o de qué manera fue que el mismo se produjo, ¿sí? Por eso es que le decía de que esto es una cuestión, tal vez de la manera en la que sería el ideal, ¿no? Después en la práctica a veces es difícil llevarlo a cabo. Pero lo cierto es de que en esos momentos trascendentales del proceso es muy importante
que el letrado, si ciertamente no pudo, por ejemplo, hacer una evaluación específica de los informes que se acompañan para una imputación, por ejemplo, de violencia de género, ¿sí? Si usted no tuvo la posibilidad de determinarlo y tener bien la certeza de que estamos ante la presencia de un tipo de esos delitos, me parece que un buen asesoramiento es decirle a nuestro cliente, hablo figuradamente, ¿no? Porque nuestro cliente necesita, ¿no? De decirle, vamos a esperar. ¿Por qué vamos a esperar? Porque viene en esa situación de alteración, ¿sí? Privado de la libertad, conducido por personal policial, esposado, y a veces la información que nos brinda, ¿sí?, el imputado, en el rol de defensor, es fundamental para poder después hacer ese análisis que usted menciona, de si en el informe de riesgo ciertamente se volcaron todas las cuestiones, ¿sí?, que nuestro interlocutor nos está manifestando o poniendo en conocimiento. ¿Sí? Porque no se olvide de que es un informe, doctor. Es un elemento más de aquellos que componen el plexo probatorio que va a llevar, ¿sí?, a acreditar su participación o autoría y posiblemente su condena. Pero es un elemento más. Seguramente ese informe que se gestiona desde la unidad de la doctora, ¿sí?, va a tener que estar rodeado de otros elementos probatorios. Sí, si no por sí solo. Por sí solo el informe no condena a nadie. Y ese análisis es el que hacemos nosotros, porque imagínense que para poder ir para adelante con la acusación, no vamos a basarnos solamente en un informe que obviamente está atravesado por la objetividad de quien lo escribe y atravesado por la subjetividad de la persona que no que lo hizo, sino de la persona que lo padeció, quien sufrió ese hecho que se está exponiendo y que merece ser investigado. ¿Sí? Y sería bueno crear un registro de esas personas que van y denuncian y que al entender del tipo de víctima no existe lo que se llama esa coherencia, ¿sí?, como para ir viendo cuál fue la intención. Lo que pasa es que no hay un estándar para determinar qué tiene mayor verdad o qué se acerca más a la verdad de lo que no. Si hubiese un estándar para poder tamizar esa situación que usted está manifestando, nos sería mucho más fácil a nosotros también. Haríamos una lista repetida. Haríamos una amplia lista o una línea reducida. La denuncia puede ser sí, objetiva y otra no. Exactamente. Entiendo lo que apunta, pero lo cierto es que como no tenemos el estándar, la vara de la verdad o de la exageración, o como usted lo quiera llamar, en una persona que ha sido víctima de una situación de esa naturaleza, nos es difícil, ¿sí?, poder determinar desde dónde arranca esa vara, desde cuándo es grave, desde cuándo no, como para poder encasillarlos en un registro. Hay un principio en la criminología que dice que el primer sospechoso es el denunciante. De hecho, por eso se lo notifica de las penas con que la ley castiga el falso, la falsa denuncia. Ahora, el Ministerio Público Acusatorio, ¿sí? Me encantaría saber cuáles de esas denuncias, ¿sí?, que se han propinado de violencia de género se han después encauzado en una acusación formal por haber hecho una falsa denuncia. En eso intenté buscarlo en internet y en la parte estadística y no la encuentro. Y sería bueno que se publicara, ¿sí?, porque hoy por hoy es casi público notorio de que el Ministerio Público no persigue las falsas denuncias de... Es que, disculpe que lo interrumpa, el Ministerio Público no puede perseguir, ¿sí?, si ciertamente no se ha acreditado de que ha habido mendacidad, ¿sí?, en la denuncia. Si el Ministerio Público advirtiese, ¿sí?, que hubo mendacidad o que fue falaz la persona que denunció un hecho de esas características, obviamente podemos actuar de oficio, pero lo cierto es de que arrancamos con la premisa de que la persona que viene a radicar una denuncia está contando la verdad. Si yo tuviese un detector, en el sentido contrario, no sería mucho más fácil a todos. Hay muchos casos en los que tenemos víctimas, vamos a llamarlas así, que tienen problemas psiquiátricos. Aparte. Nosotros ya los conocemos, son un montón, a veces probamos, yo digo, sí, sí, esa famosa lista,
Y terminamos haciendo una pericia respecto de la persona para que la psicóloga, la profesional, nos diga cuál es la patología que tiene esa persona. Entonces nosotros ponemos en conocimiento de las fiscalías, porque hay personas con problemas psiquiátricos que son denunciantes compulsivos, permanentes, inimaginable la cantidad de causas que tienen. Y es necesario poner un fin a eso. Bueno, nosotros no podemos brindarles tratamiento, claramente, pero lo cierto es que nos sometemos a una pericia, donde la profesional nos diga cuál es la patología psiquiátrica que tiene esa persona. Y entonces nosotros ahí le informamos a la fiscalía, con la pericia en la mano, de los resultados, y por qué, dónde viene esto, qué es lo que pasa con esto. No es que sea un problema que se reitere y se reitere, no, es la persona que tiene complicaciones de salud mental. Eso sí lo hacemos. El ser humano es un ser racional, pasional. A veces actúa con la razón y a veces actúa con la pasión. Entonces, cuando el hecho sucede de una manera, la víctima o la mujer, sabiendo que para poder generarle un perjuicio, ¿sí?, está a mano cuál es. Y la exageración o incluso la falsa imputación de un delito a su pareja porque quizás no le pasó la cuota, o porque la dejó, o porque no fue lo que se llama bastante amoroso en su... Entonces, tiene esa herramienta. Lo que pasa es que esa herramienta la tienen los dos, permítame decirle esto. Yo tengo, pero mucha cantidad de mediaciones hechas, por ejemplo, en impedimento de contacto. ¿Sabe cuántos hombres tuve sentado enfrente? Que terminé diciéndole, ¿para qué denunciar si vos a tu hijo lo ves? ¿Sabe cuántos? Entonces, esa herramienta, ojo, porque somos complicados de los dos lados, esa herramienta está de los dos lados. Increíblemente, ¿sabe por qué? Porque es terrible usar los recursos del Estado para cosas que no son ciertas. Y pasa de los dos lados. Créame que pasa de los dos lados. Y esto es lo bueno de esta interacción, ¿no? Porque nosotros estamos recibiendo críticas o posibilidad de mejorar nuestro trabajo, y nosotros le estamos contando cuál es también el trasfondo de las circunstancias en las que nos movemos. ¿Sí? Yo entiendo lo que apunta, ¿sí? Y entiendo de que a una persona que se la prive de la libertad producto de un supuesto engaño de la víctima, ¿sí?, pone en crisis un montón de situaciones, sobre todo cuando está en riesgo la libertad. Antes era la prueba tasada, por lo cual una sola prueba, una sola declaración no era nulo casi. O sea, de hecho, ya en el tiempo de Roma, eran dos testigos que declarasen. De hecho, a Jesús lo declararon dos testigos. Lo que pasa es que, doctor, el sistema inquisitivo se reformó a partir del sistema acusatorio adversarial. Con lo cual, esa prueba tasada hoy es las libres convicciones, ¿sí? La libre comisión del juez al momento de resolver la situación. ¿Qué sistema era mejor? Y claramente me parece que este es mucho más garante, es mucho más respetuoso de las libertades que concede la Constitución Nacional, con lo cual entiendo de que es una etapa superada. El sistema inquisitivo es una etapa superada, con lo cual hoy nos tenemos que manejar con este sistema, que me parece que es mucho más apegado a los tiempos que corren y es mucho más garantista de aquellas libertades, derechos y demás que concede la Constitución. Con lo cual, me parece que caer en esa comparación hoy deviene ya en abstracto, ¿no? Porque lo cierto es que ya no acontece. Ya la prueba tasada, hace años, de la sanción de la nueva ley con el código que hoy manejamos, me parece que sería un poco anacrónico, más allá de que entiendo cuál es su queja, pero lo cierto es que ante un informe negativo de riesgo, usted tiene la posibilidad, como contraparte en este sistema acusatorio, la posibilidad de ofrecer un informe de perito de parte y de que haga de contrapisa, ¿sí?, en lo que es la acusación. Y ahí es donde se equilibra el sistema. Por eso es muy importante, y por eso esta charla donde compartimos, interactuamos experiencias, lo importante acá es la determinación, desde el rol que hoy venimos a charlar, ¿sí?, que es el rol del defensor. Es fundamental detectar en qué momento de esos actos procesales voy a intervenir y de la manera en la que voy a intervenir. ¿Sí? Si me permiten el consejo, ¿no?, y hablando en este intercambio de ideas, me parece que lo fundamental del defensor es ver en qué momento actúo y de qué manera actúo. Porque si no nos transformamos en la crítica por la crítica misma.
¿sí? No digo por usted, doctor, digo en general. Si solamente vamos a criticar a la acusación, pero no vamos a poder mejorar la situación procesal de nuestro cliente, porque nada va a cambiar, no sirve. Me parece que lo más racional, sobre todo porque estamos hablando del derecho más consagrado, que es la libertad de las personas, ¿sí? Amerita de que nos tomemos con seriedad. El bloque normativo que hay a los fines de poder sostener una acusación es muy extenso, y le da herramientas tanto al Ministerio Público acusador como al Ministerio Público de la Defensa o al defensor particular para generar ese contrapeso y equilibrio, ¿sí?, en lo que es el avance de una causa. El punto es que, bueno, después está algo que nosotros no podemos controlar, ¿sí?, que es la estrategia. Esa hipótesis que usted va a sostener desde su rol contra nuestra hipótesis que nos hace jugar en el rol que cada uno está. Y ahí viene atado a estas circunstancias. Yo muchas veces, que me imagino que a vos te habrá pasado también, muchas veces nos encontramos con pedidos de excarcelaciones acelerados. ¿Sí? No, ya lo indagaron a mi cliente, vamos a pedir la excarcelación. Pero la excarcelación por la excarcelación misma, de solamente decir, no, pero mi cliente está en libertad, yo presento la excarcelación, ahora que me lo llevo. Y después ante la negativa de la concesión de ese beneficio, ¿sí?, empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas. Y me parece que el rol determinado de ustedes es evaluar si ciertamente ante la privación de la libertad de una persona es necesaria la excarcelación de inmediato. ¿Sí? Hay miles de resortes previos a esa situación, para mejorar, ¿sí?, sustancialmente la situación procesal en la que se encuentra el cliente de ustedes, y después sí efectuar el pedido. Pero a mí, y creo que hagamos una crítica a todos en el rol, ¿sí?, porque somos todos abogados, somos todos colegas, más allá que estemos en veredas no opuestas, veredas diferentes, en los roles que nos puso nuestra profesión. Pero lo cierto es necesario que ante la detención de una persona, ante el llamado a 308 y la audiencia generada, inmediatamente se presente la excarcelación. ¿Es necesario? Cuando yo tuve como defensor media hora, 1 hora, 15 minutos la causa, evalué, le hablé 15 minutos a mi asistido, le dije, vos negate a declarar que presentamos la excarcelación, ¿y en fundamento a qué? Que ahí muchas veces es donde arranca la crítica. No, porque la fiscalía tal, no, porque me parece, no, porque el juez. Pero seamos autocríticos y veamos. ¿Es necesaria esa situación de inmediatez por presentar un remedio procesal cuando se lo acaba de detener? O aprender, pero si está detenido y a los 5 días yo planteé una excarcelación y no mudé algo, ¿sí?, de las cuestiones que me permitieron privar de la libertad de una persona, si no varió nada, ¿qué juez racional va a conceder una excarcelación si no hay nada que haya mudado en el proceso? No sé si me entienden al punto a lo que voy, ¿no? Perdiste una oportunidad. Acá, digamos, lo que ocurre que lo que yo veo, que uno ante el cliente y ante los familiares y demás, Sí, que nada tiene fácil que eso. generar, digamos, ustedes están, digamos, usted lo que dice tiene mucha sensatez, yo tengo mucho respeto a lo que usted habla, porque lo trato y sé que habla con convicción y con conocimiento. Lo que ocurre es que uno de este lado se encuentra con que está el tío del abuelo que vive en Banfield, que a los 15 minutos se lo llevó. Mentira absoluta, no existe ni el tío, ni Banfield, ni nadie. Tengo un primo que estaba por triple homicidio, pero arreglaron con el fiscal y se lo llevaron con lesiones leves y está en la casa tomando mate tranquilo. Entonces, el defensor, muchas veces, ustedes tienen una función y ustedes tienen un cargo que les permite una estabilidad, por llamarlo de una manera. El que está de este lado, y mucho más cuando es novel, cuando está comenzando la profesión, no tiene una estabilidad, sino que tiene un ingreso que es netamente aleatorio. Y muchas veces es aleatorio a lo largo de toda su profesión. Porque yo no puedo decir, mire, yo tengo 100 causas
esas 100 causas en el mes de mayo me van a generar 100 pesos de ingresos. Totalmente. Porque esto ahora ustedes saben que te va a cobrar 100 pesos en mayo, 100 pesos en junio, 100 pesos en julio más el medio aguinaldo. ¿No es cierto? Es decir, esto no es una crítica ni mucho menos, simplemente le digo que lo que usted observa como un error, a veces... No sé si como un error, digo que como estrategia a veces me parece de que es que dista de ser lo ideal. Lógicamente, muchas veces uno se ve compelido a tomar determinadas estrategias procesales basados en no perder el cliente, basados en la angustia de la familia, cómo no te pidió la cancelación, cómo no te hizo eso. Sí, porque aparte después en la realidad hasta el verdulero es abogado. Sí, es cierto. Lógicamente uno muchas veces satisface. Yo entiendo, doctora, lo entiendo porque... Obviamente porque, como usted dice, si usted me detuvo una persona hace 3 días y yo no ofrecí ninguna prueba de descargo y el juez concedió la detención, ¿con qué medida, con qué autoridad me va a conceder la excarcelación si yo no tengo nada en contrario de lo que usted me está acusando? Pero lógicamente es un error, como muchas veces los abogados decimos, y apelar es un formulismo que se debe hacer. Y por ahí apelar muchas veces es un error, ¿no es cierto? Decir, y agrava la situación. Agrava la situación. Claro. Sí, lo entiendo. Conforme, Lo que pasa... no mejora la situación. Lo que pasa es que estamos hablando... Tiene que ver con el mundo real. Sí. No. Es en el mundo real en el que nosotros también coexistimos. ¿Okay? El punto es de que saberlo pedir, en qué momento. No solamente el saberlo pedir o en qué momento, sino de que no se transforme nuestra profesión, ¿sí?, en un formulario de decisión. Claro. Porque si yo ciertamente sé de que no va a prosperar y me caigo ante la presión de mi cliente y hago lo que yo sé positivamente que no responde, estoy ejerciendo mal el derecho. No. Yo entiendo y quiero ser contundente en esto. Entiendo de que los tiempos que corren obligan al defensor, al letrado, al abogado común, que patea la calle todos los días. Entiendo de que corre con un montón de situaciones que distan de ser el ideal, pero lo cierto es que nosotros somos técnicos en derecho. Y si somos los técnicos en derecho y nos vino a buscar una persona, el asesoramiento entiendo que debe ser el más adecuado. Entiendo también de que corremos con el riesgo de perder el cliente, pero lo cierto es de que se va a cerrar más rápido esa puerta si nosotros cedemos a la presión a que se abra lo más pronto posible, que es el resultado final que estamos buscando. Yo comparto en absoluto lo que usted dice. Que en el cotidiano, sí, lógico, digamos, absorbe presiones, como yo le digo. Sí. A mí me consta porque lo veo permanentemente, cómo presionan, cómo asisten a la fiscalía para ver si fulano, mengano, vino y declaró. Es decir, lo primero que hacen cuando algo no sale como ellos piensan, vamos a entenderlo, el 90% de los detenidos, según su familia y según ellos mismos, son inocentes injustamente. Si lo detuvieron, vaya a saber por qué. Por error. Claro, es un error, él no estuvo, no participó, no hizo nada. ¿No es cierto? Y si sigue detenido, es porque el abogado es un zapallo. ¿No es cierto? Así hablando vulgarmente. Sí, no, es que es una realidad. Uno dice, ¿cómo es esto? ¿No es cierto? Y uno dice, pero flaco, si vos te encontrás apuntándole a un tipo con una arma, bajando de una moto a robarle a las 3 de la mañana, te agarró un patrullero con el arma en la mano, tenés una aportación de arma de guerra, tenés un robo en Puebla de Mano. ¿Qué se te manda a tu casa mañana? Pero hay una realidad de que nosotros estamos obligados a hablar desde lo jurídico. Y lo cierto es de que en esto de compartir experiencias, muchas veces nos encontramos hasta con las peticiones que nos formulan los letrados. ¿Sí? Creo que estamos formados en otra escuela, doctor, nosotros, ¿sí? Hace muchos años. Esto era distinto. ¿Sí? Lo cierto es de que la petición, cuanto más corta, más concisa, ¿sí?, y donde se vislumbre a dónde pretende apuntar, nos es más fácil a nosotros traducir eso para poder dar lo que ustedes pidan, ¿no?, para que pueda ser concedida esa petición. Muchas veces vemos de que hay
peticiones enormes, de hojas y hojas y hojas, y lo cierto es que hay que tener bien en claro el ejercicio del derecho penal, ¿sí? Y del derecho procesal penal, que es lo que nos convoca. Me parece que las presentaciones tienen que ser concisas, específicas, en pos de poder rodear a esa hipótesis que cada uno forma en la vereda, como antes mencionaba, que nos toca jugar, para que sea clara y pueda obtenerse un resultado. Si yo voy a pedir una excarcelación, ¿sí? Cuando hace 3 días, como usted me contaba, de que hay una orden de detención vigente, latente y efectivizada, ¿sí? Y no ha mudado nada la situación procesal para que yo la pida, y lo cierto es que si yo presento una excarcelación, no estoy ejerciendo la abogacía como corresponde, porque yo sé que no va a prosperar. No puedo ceder a la presión en el mundo ideal, si usted quiere, ¿eh? Yo no puedo ceder a la presión de la familia porque sé que a la larga lo voy a terminar perjudicando. Porque si tengo una excarcelación denegada, tengo 2 caminos, como usted bien dice. O la confirmo tácitamente, ¿sí? O la tengo que recurrir. Y si la recurro y viene confirmada por la Cámara, esa persona es muy factible de que no pueda mejorar su situación por el resto del proceso. Por eso es que creo que los diversos institutos que marcan el Código Procesal, ¿sí? Tienen que ser siempre congruentes entre el hecho. Por eso, si ustedes están pensando en toda la charla que venimos hablando, yo fui muy preciso. Tenemos que evaluar ciertamente 3 momentos del proceso: el hecho de lo que se expone en la denuncia, el acta de procedimiento que motivó la aprehensión o la detención, y la plataforma fáctica de la acusación al momento de que el Ministerio Público informa cuál es el hecho y los elementos de cargo. Si en ese conglomerado de actos específicos yo presto atención y saco cuál va a ser el análisis y el lugar desde donde me voy a parar, ¿sí? Para generar mi propia hipótesis, y si a eso lo redundo en las peticiones que formulo, me parece que es más fácil de que obtenga un buen resultado que ceder ante la presión de los familiares del cliente. Sí, eso está claro. En el mundo ideal y en el mundo cotidiano también, doctor, porque lo cierto es que si yo presento una excarcelación y me viene denegada, me van a insultar igual los familiares de mi asistido. No, eso está claro. Es decir, lo que yo le quiero decir es que en la generalidad, Sí. cada uno tiene su propio carácter. Lógicamente. Cada defensor actúa de manera independiente de lo que usted dice, es una realidad. Es decir, si yo tomo una defensa y mis asistidos, y sus familiares, digamos, no confían en lo que yo digo, directamente les digo que asistan a otros, que sean atendidos por otro profesional, porque entonces no tiene lógica lo que está haciendo. Si uno se niega a determinado hecho procesal, porque como usted dice, en vez de redundar en un beneficio, redunda en un perjuicio, claramente no está haciendo la función. Por eso que yo entiendo de que uno tiene que pararse en el proceso, ¿sí? Ante la causa y ante las características particulares que puedan llegar a tener nuestros clientes, uno se para en el proceso en función de eso también, ¿no? A partir del hecho, a partir de la imputación como está dirigida y a partir de las características personales de la persona que voy a defender, es como me paro en el proceso. Por eso es que el bloque normativo, ¿sí? El bloque normativo y la cantidad de institutos que tiene el proceso, ¿sí? Nos permite evaluar en qué momentos y de qué manera es más conveniente peticionar. Ahora, si yo tengo una petición de 35 hojas donde se me transcriben fallos, donde me hacen mención a la regla de Mallorca y el juicio, y hacen mención a un montón de situaciones, en definitiva no me están diciendo nada. Por eso es que las peticiones, en el rol que a ustedes les toca, para nosotros son fundamentales de la manera en la que encaran el pedido. Porque no se olviden de que nosotros somos la otra parte del proceso, pero el veedor de este sistema acusatorio es el juez. Al juez sí le pueden argumentar lo que quieran, pero a nosotros en las peticiones me da la sensación de que cuanto más conciso es el requerimiento, más fácil es la lectura, la interpretación y la concesión. Esto se quería preguntar en su despacho, pero la verdad que acá es el momento oportuno. Y
Miren el artículo 35 de la 14.442, que es las reglas del Ministerio Público. Es que habla, si bien la Fiscalía, si es el que maneja la investigación, ¿sí? ¿Usted cómo interpreta, desde el ámbito de que usted debe ejercer la investigación, o sea, dirige la investigación, cuando dice, en el último párrafo dice, investigará de manera independiente, ¿sí? El abogado defensor, en caso de ser necesario, recolectando elementos de convicción para la defensa. El deber de objetividad del Ministerio Público. Está bien, pero... Tanto para acusar como para absolverlo. Pero en nuestras circunstancias, que nosotros, esto está hablando de la defensa oficial, ¿no? Pero nosotros al subrogarnos en la defensa oficial, ¿sí? Sí. ¿Hasta dónde tiene el alcance la parte investigativa de relación independientemente? ¿Sí? ¿Hasta dónde usted me puede decir, pero la investigación la manejo yo? Usted pídame a mí y yo le voy a ver si vamos por esa línea. No, pero hay un resorte que usted tiene, ¿sí? Que es el artículo 273, que ante el rechazo de alguna diligencia por parte del Ministerio Público, usted puede pedir al fiscal general que determine la viabilidad, ¿sí? O la viabilidad de la prueba que ha sido desistida por el Ministerio Público y la razonabilidad de ese desistimiento. Usted, el Contralor, lo tiene de manera permanente. Usted se acerca al Ministerio Público y ofrece elementos de prueba de descargo, ¿sí? En su rol de defensor. Si el Ministerio Público le ha denegado alguna diligencia que usted peticionó en pos de mejorar la situación de su asistido, ¿sí? Usted puede pedirle al fiscal general, ante la denegatoria de esa diligencia, de que determine, ¿sí? Si ha sido razonable, ¿sí? Ese desistimiento. Ese desistimiento, no, perdón. Esa no concesión de la diligencia que usted ha requerido. ¿Sí? Después usted tiene amplias facultades y puede ser hipercreativo a la hora de pedir diligencias porque la IPP lo permite. Usted puede pedir cualquier tipo de medida probatoria, siempre que esté dentro del bloque normativo del Código Procesal, ¿sí? Pero usted puede ejercer con creatividad el derecho de defensa de la manera que a usted le plazca. Ahora, si usted me viene a decir que es imponderable de que yo determine con el Servicio Meteorológico Nacional si cayó piedras en San Pedro cuando yo estoy investigando en Moreno, ahí va a estar la razonabilidad de la denegatoria o no, que va a ser después pasible de ser revisada por el fiscal general. Pero en lo que es la creatividad de su propia investigación en pos de mejorar la situación procesal de su cliente, usted puede peticionar siempre que sea congruente, ¿sí? Congruente en el requerimiento y en el tipo de medida que está solicitando, puede pedir lo que quiera. Lo que quiera siempre que sea ceñido al hecho y ceñido al imputado, ¿no? ¿Hasta dónde podemos nosotros llegar con el tema de que se declaró y parte de la víctima, o sea, si bien nosotros como defensa del imputado, si bien dice que colecta pruebas, y a veces tenemos que ir al lugar de los hechos, y a veces tenemos que ir al lugar donde en un hecho de escuche, de robo, y tenemos que ir a averiguar a ver si efectivamente lo que sucedió está igual como sucedió. Entonces, usted me puede llegar a decir, doctor, ¿qué está haciendo acá en la casa de la víctima? Mientras usted no conculque ningún derecho de lo que hablaba la doctora, donde no conculque ningún derecho de la víctima, usted puede ejercer libremente su profesión, porque para eso es el defensor. Su límite es la ley, igual que el nuestro. Su límite es la ley, igual que el Ministerio Público. Ahora, si usted entiende que es necesario apersonarse al lugar del hecho, contactarse con los vecinos, charlar y ver si ciertamente su ahijado procesal ha estado en el hecho, en el evento, si tiene vinculación, yo no puedo hacer nada. Ahora, donde usted se pasó de lo que marca la ley, y si ahí empieza la intervención del Ministerio Público. Tanto el límite suyo como el nuestro, es la ley. Siempre. El punto es, a lo que yo apuntaba, es a la creatividad que usted tiene, ¿sí? Al momento del desarrollo del ejercicio de su defensa. ¿Sí? Usted puede pedir, ilustrar, acompañar croquis, hacer reproducciones, videofilmaciones, lo que usted entienda que va a mejorar la situación procesal de su asistido. Ahora bien, en esa creatividad, ¿sí?
hay que exponer los motivos por los cuales usted está peticionando eso. ¿Sí? Tiene que haber una congruencia, así como el derecho procesal es congruente en la plataforma fáctica. Bueno, pero usted lo tiene que, es una cuestión de traducción. Si usted lo pide, como hablábamos antes, si usted lo pide de una manera que sea clara, concisa y detallada, y a qué es lo que está apuntando con el tipo de medida probatoria que está solicitando, seguramente va a tener acogida favorable del Ministerio Público. Ahora, si no es clara su petición, y seguramente va a recepcionar a lo peticionado no al lugar, por el momento no. ¿Sí? Cuanto mayor claridad de conceptual tiene usted al momento de pedir, mayor razonable será la concesión de la diligencia o no de este lado. ¿Sí? Por eso es de que para mí es determinante, por llamarlo de alguna manera, de que en esa hipótesis defensista que va a contraponerse contra nuestra hipótesis acusatoria, usted tenga en claro cuál es su norte. Porque si usted no tiene claro cuál es su norte, menos nosotros. Nosotros yo me planto sobre mi hipótesis acusatoria y voy con eso hasta el final del proceso. Para que usted, en ese norte rector que tiene que tener para ver de qué manera mejora la situación de su asistido y la traduce en una petición correcta de diligencia, seguramente va a tener una resolución favorable. ¿Sí? Acá lo importante creo que es de qué manera interactuamos, de qué manera compartimos estas experiencias. Este es un ámbito ideal para esas circunstancias, ¿sí? Porque nos sacamos todas las dudas, nos conocemos, porque sobre todo los nobles, abogados, muchas veces no saben cómo peticionar, porque es lógico. Terminaron la carrera, recién están empezando, y porque no saben cuáles. Hay muchos abogados que no conocen la existencia del CAP. Ni los alcances ni los beneficios determinantes que tienen, no solamente en el rol de defensor, en el rol de particular damnificado, porque ustedes no siempre defienden al imputado. Muchas veces representan a las víctimas y se constituyen como tal, ¿sí? Como particular damnificado. Y a mí me ha pasado de que hay muchos abogados que ciertamente desconocen cuáles son los estamentos, ¿sí? o el recorrido que pueden hacer de intervenir en un proceso a partir de lo que marca la ley. ¿Sí? Entonces es muy importante, ¿sí? saber cuáles son las diferentes oficinas con las que cuenta el Ministerio Público, que obviamente tienen la obligación de atender el reclamo, la orientación, ¿sí? Porque ustedes son el vehículo para que la petición ante esos organismos llegue a buen puerto, ¿no? Sabiendo ustedes cómo es el proceso y la cantidad de oficinas que se tienen para brindar un mejor asesoramiento, conlleva en eso, ¿no? En que cada uno de nosotros haga su rol como corresponde. No sé si satisface... Bueno, doctor, hay una acordada que salió hace poco, en las cuales el Ministerio Público y algunas otras están en lo que se llama expresión de la virtualidad, o sea, las declaraciones de testigos que están fuera del ámbito de propinan una videollamada. ¿Eso se está implementando en Moreno? Sí. Sí, claro. ¿Sí? Sí, totalmente. Además, a mí me pasó en pandemia, tenía testigos que vivían en Ushuaia y se notificó a todas las partes de que la audiencia se iba a llevar por videoconferencia, se puso el enlace con la hora y la llevamos a cabo y las actas se incorporaron como corresponde. Tiene ciertos mecanismos de seguridad, ¿no? En eso me va a ayudar la doctora. Creo que hay un enlace ahora del CIN que permite hacer las videoconferencias, pero la legalidad la está dada porque a partir de que yo pregunto por las circunstancias personales del interlocutor, testigo, ¿sí? Le pido de que me exhiba su DNI para verificar los extremos que estoy hablando con quien dice ser. Audiencias de mediación también, de la misma forma. Claro, hacemos una captura de la pantalla para establecer esas circunstancias y tienen absoluta legalidad a la incorporación del proceso. Por eso le digo de que es una cuestión también de creatividad, ver los alcances de esa creatividad y ver de qué manera nos paramos en el proceso. ¿Sí? Por eso es lo lindo que tiene este sistema acusatorio, adversarial, volviendo a su pregunta del antiguo procedimiento inquisitivo, ¿sí? Donde había prueba tasada. Lo bueno de esto es que, como es tan informal, ¿sí? Mientras se cumplan ciertos recaudos, la viabilidad de incorporación al proceso está
Está permitida. Le cuento lo que está haciendo Pilar. Está notificando por SMS, y eso en ese sentido lo veo bastante bueno. Los archivos o las desestimaciones se notifican por SMS y en ese sentido se omite lo que se llama tener que notificar, citador. O sea, creo que en ese sentido se podría quizás también en este departamento judicial mencionar o hacer eso como para que sea dar esa posibilidad de que aunque sea, bueno, fue archivada y le dice su causa de PPP ha sido archivada y en ese sentido no lo veo, quizás no lo veo tampoco mal porque justamente va notificada al alumno que aportó y que encima está su nombre. Por eso yo siempre pregunto, ¿el número que aporta está su nombre? Sí, ¿qué empresa es? Tal. Entonces, bueno, pero ahí está el rol suyo de determinar si esa notificación usted considera de que es nula o no ajustada a la normativa y obrar en consecuencia, de pedir la nulidad de esa notificación o de pedir de que se incorpore como manda la ley o lo que usted entienda que es el alcance que debe dar. ¿Sí? Por eso, bueno, así como usted lo ve bien en su favor, tal vez cuando le des en contra lo ve mal y cambia esa situación. Pero se están notificando incluso a los abogados, ya están notificando. Sí, electrónicamente. Electrónicamente, sí. O sea, electrónicamente a los países. Nos tenemos que ayornar todo y romper el paradigma de lo que generaron años. Aparte acelera muchísimo el tema del trámite de la causa. Hay que ver el lado positivo de esas cuestiones, de utilizar esas herramientas. Nos cuesta. Creo que siempre. A algunos nos cuesta más, a otros les cuesta menos, una cuestión generacional, o de gusto, o de disgusto. ¿Sí? Pero lo cierto es que todas las herramientas que permitan la celeridad del proceso, ¿sí?, conllevan en que la pase mejor, ¿sí?, en cuanto al estar sometido a una investigación, una persona que está privada de su libertad, o una persona que se está investigando y todavía no se llegó a adoptar un temperamento de medida cautelar. ¿Sí? A lo que apuntaba en eso, en la concesión de la medida cautelar, y por eso hacía mención a lo que es pedir un beneficio carcelatorio prematuro, ¿sí?, no quiero que lo tomen como una crítica, sino que es la experiencia de lo que muchas veces vemos, por no decirle que es en el 90% de los casos. ¿Sí? Pero obviamente que es una cuestión que está relacionada y íntimamente ligada, ¿sí?, a una estrategia de defensa. Yo no puedo marcarles el punto, ni nadie puede marcarles el punto de cuál es el momento oportuno para pedir cierta diligencia o cierto beneficio. Acá creo que lo importante es de que una vez de que tienen determinada, ¿sí?, su hipótesis defensista, ¿sí?, establecer de qué mejor manera la desarrollamos. ¿Sí? Y eso viene a cuento del principio de la charla, de que en ese espacio de duración del proceso, a medida que va avanzando, es a medida de que se va haciendo fuerte y concisa la imputación, o empieza a debilitarse, ¿sí?, por la interacción con la contraparte. Hay que tener presente de que prueba técnicamente, prueba no es, porque la prueba ciertamente se produce ¿dónde? En el juicio. Lo que se genera durante el transcurso de la investigación penal preparatoria son actos de investigación. Porque la prueba propiamente se sustancia en el único lugar donde ciertamente se puede llevar a cabo, que es en el debate. Con lo cual, lo que hay en la IPP es incorporación de actos de investigación, salvo aquellos que son adelantos extraordinarios de prueba que están contemplados en la norma. ¿Sí? Por eso es que me atrevo a decirle, ¿sí?, de esto de la creatividad. ¿Sí? Porque nos lo permite el código. Porque técnicamente son actos de investigación o actos de descargo, ¿sí?, en función de tratar de mejorar la situación procesal de su asistido. Lo importante en esto es de que yo como operador, ¿sí?, del sistema, veo de que muchas veces es necesaria tal vez la interacción más seguida de los operadores del sistema con los letrados, porque muchas veces nos quedamos en esto. Muchas veces se generan interrupciones, ¿no? Pero creo porque no nos escuchamos, o porque nos paramos muy férreamente de nuestra postura. No, el defensor está equivocado, yo tengo razón. Y ustedes, desde su posición, no, está equivocado el Ministerio Público, nosotros tenemos razón. Pero muchas veces porque no hay canal de diálogo.
Creo que esto hace que nos conozcamos, que sepamos quién es quién, qué es lo que hay, con esto que hablaba antes de muchos defensores, muchos abogados, ¿sí? No saben a dónde dirigirse. Pero no saben a dónde dirigirse porque una cuestión del día a día, que tal vez no ejercen el derecho penal de manera continua, o están empezando, y es difícil empezar, y es difícil conocernos, pero se puede generar ese espacio, ¿sí? Creo que es sano que se genere ese espacio, ¿sí? Porque es de la manera en la que vamos a poder desarrollar mejor tanto ustedes como nosotros nuestras actividades. Doctor, usted que está muy relacionado con el fiscal general, ¿se está intentando implementarse en lo inmediato, está muy lejano todavía la ley de flagrancia, o está muy lejos todavía para...? No es que se implemente o no, es un instituto que contempla el Código Procesal Penal. Sí, pero he sabido que acá, con una resolución del fiscal general... No hay ninguna resolución del fiscal general de que no se pueda implementar la flagrancia. Eso no es así. Aparte, no hay una resolución de un fiscal general, no puede ir contra lo que dice el Código. Pero ¿por qué no se implementa? Pero pídala. Cuando tenga una persona privada de la libertad, pídale al Ministerio Público de que se imprima a su proceso, ¿sí?, el trámite de flagrancia. No hay ninguna resolución del fiscal general que pueda ir por encima de lo que marca la ley. Con lo cual, si usted entiende de que el proceso en el que se tiene que desarrollar una investigación puede estar enmarcada dentro del proceso de flagrancia, lo tiene que pedir. Y se resolverá en consecuencia o no. Depende de los alcances de 284 bis y concordantes, que son los que contemplan eso en el Código Procesal Penal. Pero lo cierto es de que no puede existir una resolución del fiscal general de que vaya en contra de lo que dice la normativa legal vigente. Es imposible. Igual así todo, creo que va en desmedro, ¿sí?, la imposición de un trámite de flagrancia en el marco de una causa va en desmedro de los intereses de su asistido si usted quiere, como usted me manifestaba antes, el desarrollo amplio de elementos probatorios que permitan mudar la calificación, mudar la situación procesal de su asistido si está privado de la libertad. Doctor, hemos que la suspensión de juicio a prueba no la están implementando. Pero eso es distinto al proceso de flagrancia. Está bien. A ver, hoy mismo intenté allanarme y decir, no, doctor, vamos, no, doctor, yo voy a seguir los canales correspondientes y te pidan. Y esto lo dejamos para la etapa de la fiscalía de justicia. Entonces, vamos por partes. Si lo que usted quiere es la concesión de una medida que ha sido rechazada por la fiscalía que interviene, usted tiene que seguir el canal normativo, que es plantear, mediante el artículo 273, si la causa no fue elevada a juicio, la razonabilidad de la denegatoria de cierta medida al fiscal general. Si el fiscal general confirma esa denegatoria, porque está acorde a lo que manda la ley, usted lo que tiene es poder hacer reserva para la etapa del debate, ¿sí?, de una instrucción suplementaria corta que se pueda llevar a cabo cuáles son aquellas medidas de que han dejado de ser receptadas por el Ministerio Público. Hay una instrucción suplementaria, etapa intermedia, entre la elevación a juicio y la radicación en sala del tribunal, ¿sí?, donde se va a llevar al debate. Hay una etapa intermedia donde usted puede pedir una instrucción suplementaria. Si es que el fiscal general le denegó, ¿sí?, le denegó esa diligencia que usted pretende que se incorpore porque la entiende que es fundamental para el beneficio de su asistido. Por eso creo que es fundamental el razonamiento y la interpretación, ¿sí?, de lo que es la ley normativa, la ley procesal. Es fundamental. Es fundamental porque la claridad de los conceptos y la claridad de esa línea temporal que marca la causa penal, ¿sí?, es lo que, fíjense que todo lo que estamos hablando no lo inventamos nosotros, está en la ley. El problema es la interpretación que uno hace de esa norma, ¿no?, y de la manera en la que usted se para delante del proceso para ver de qué manera lo puede sortear en beneficio de su cliente. El punto está de ver de qué manera usted se va a parar durante el proceso o de qué manera pretende su cliente pararse frente al proceso. ¿Sí? Por eso que entiendo de que la mejor manera de zanjar esas cuestiones, ¿sí?, es interactuando. No hay ninguna fiscalía, hace 17 años estoy en el Ministerio Público, no hay ninguna fiscalía, doctor, que si usted se acerca, ¿sí?, pueda negarle, ¿sí?, el acceso a esta información de lo que estamos charlando. No hay ninguna.
conozco a todos los operadores desde hace años, y si usted se acerca, tal vez con algunos va a tener mayor receptación, con otros menos, pero siempre hay algo que es fundamental, que nos abre la puerta, que es el respeto, y que la petición sea clara. Por eso yo hago mucho hincapié en esto, perdónenme que sea tan insistente, pero si hay claridad de conceptos en la presentación, va a haber claridad de receptación y de concesión o de negatoria de la diligencia. Pero nos tenemos que parar en eso. Y ahí es donde, ¿por qué? Porque lo bueno que tiene el ejercicio libre de la profesión es que ustedes manejan toda la gama de ramas del derecho. Nosotros acotamos a dos en particular. Es el derecho de fondo y el derecho de forma. Penal. Con lo cual, al estar tan ceñidos en algo, muchas veces ustedes nos pueden ayudar desde otra mirada, ¿sí? Con el bagaje de conocimiento que tienen y de estar interactuando con otros fueros, con otras circunstancias que vivencian y que pueden hacer de que mejore nuestra calidad de prestación de servicio, ¿sí? Porque el fiscal general lo que nos inculca de manera permanente es que nosotros brindamos un servicio, y un servicio totalmente especial porque estamos protegiendo los derechos de la víctima, ¿sí? Y resguardando a su vez, porque es operativo legal, la objetividad que tenemos para formular una acusación. Con lo cual creo de que partiendo de esa base, ¿sí? Donde nos podamos poner todos de acuerdo, ¿sí? Creo que vamos a lograr mejores resultados. Y este es un ámbito, parece, ideal para estas circunstancias, ¿no? Consulta, la reserva para el debate de la etapa de instrucción suplementaria que dijo. La instrucción suplementaria. Claro, sí. ¿En qué oportunidad, por ejemplo, yo puedo hacer esa reserva? Y si yo tengo hubo... elevado el expediente, digamos, a juicio. Ya sale de la esfera de control del Ministerio Público. Claro, ya me están y va al Ministerio Público también, pero el fiscal de juicio. Al tribunal es donde se le peticiona de que tiene que haber una instrucción suplementaria porque entiende de que hay elementos que no fueron debidamente sopesados en la instrucción y que necesita para una mejor asistencia a su cliente de que se desarrollen en esa etapa intermedia. ¿Sí? Se le requieren. Ya lo solicito ya está fuera de la égide de la Fiscalía de Instrucción. A la Fiscalía de Juicio y al Tribunal Oral, porque ya sale también incluso de la órbita del juez, el juez de garantía. Esa es la audiencia del 338. Exactamente. Que está la del 338. Audiencia del 338, hago reserva de cierto. Claro, de la instrucción. Uno hace la reserva de lo que considere oportuno hacer. Exactamente. Entonces, en esa oportunidad es donde se pueden desarrollar esos actos de investigación. ¿Sí? En esa etapa. Generalmente se da un término, digamos, cuando se lleva a cabo la audiencia preliminar, el Se pacta. juez a cargo de la audiencia pacta con la Fiscalía y la Defensa un término de instrucción suplementaria. Exactamente. 30 días, 60 días, lo que considere, lo que llega a un acuerdo entre fiscal y defensa. Exactamente. Para poder instrumentar esa acotación de pruebas, ese aporte de pruebas suplementarias que vos estás mencionando. Sí, generalmente la audiencia preliminar es justamente para eso. Exacto. Una vez sorteada, como dijo el doctor, una vez sorteada el tribunal, en nuestro departamento, siempre Mercedes, Sí, y yo una tengo vez algo sorteada. raro que no me pasó a la autonomía. Está en el correccional y el correccional me dice que tiene que llevarse a Mercedes, pero está como ahí. En el correccional sí, tiene que elevarse a Mercedes, porque total puede haber una causa conexa que no va a correccional, sino a otro tribunal. O hay una causa que es correccional radicada antes de que se hayan creado los juzgados correccionales de Mercedes. Los dos de Moreno, el correccional 1 y 2 de Moreno, tienen una antigüedad de creo que 2 años, una cosa así, ¿no? Sí, Sí, me equivoco, 2 años, 2 años y medio. Lo anterior a un correccional iba a Mercedes. Ese es el tema. No tengo como designada la fiscalía, digamos, tampoco el. Claro, porque No. Si es en juzgado correccional, en Moreno, tenés asignada ya la Fiscalía de Juicio, en Moreno. Si es correccional. claro. Si el delito que contempla por el cual está siendo investigado tu asistido es de una gravedad tal, superior a los 6 años, que va a tener que ser remitida a tribunal oral, se va a remitir a Cámara para que se efectúe el sorteo correspondiente, se designe el tribunal oral que va a intervenir y ahí no tenés todavía determinado cuál es el TOC que va a intervenir. Y la Fiscalía de Juicio, en la causa previa, dice que
ella, no está en la espera de la comunicación. Claro. Hablar con quien quede designado Mercedes. Lo que te recomiendo es que así Sí, estás, sí, claro, Mercedes. a Mercedes para ver si ya hay erradicación de TOC para que puedas. Llamé a Mercedes, pero a la fiscalía, como tenía una fiscalía, Sí. no, estoy como a la espera. Estás a la espera de la notificación. Igual te van a notificar. Si estás designada formalmente como letra A, te van a notificar. Sí. Después me quedó una causa previa acá que tiene delito, digamos, De menor cuantía. Sí, pero me dijeron quizás no es recomendable pedir que Se vaya acumula. con la. Sí, porque obviamente que si hay multiplicidad de procesos que se están llevando a cabo contra una persona, hay dos caminos. O unificar pena, ¿sí? O ver si se pueden unificar los procesos y que se eleven a juicio de manera conjunta, ¿sí? Para obtener un resultado integral, Claro. ¿sí? Por un dispendio de recursos, digamos. Sí, eso es lo que pensaba hacer, pero todavía no tengo como para presentar un escrito acá, Claro. Ni juzgado ni fiscalía interviniente. Allá, claro. En la inclusión suplementaria, incorpora también, se podría también medir la cámara GS, que quizás no. Sí, claro. Sí, pero el punto es que tiene que haber hecho reserva en el 338. Si usted no pidió, ¿sí?, la reserva de esa diligencia, ¿sí?, por eso es todo en función de la concesión o denegatoria de la diligencia que usted requirió. Si no, los procesos no terminarían nunca. Si no le tenemos no los acotamos a un determinado tiempo en el proceso, serían interminables. En el 338 vos pedís toda la prueba que vos querés y ahí se Exacto. arregla con el tribunal el plazo de instrucción suplementaria para poder llevar adelante las medidas que uno solicita. Exactamente. Y la cámara GESEL sí, si no se hizo antes, sí se puede hacer, o también se puede hacer en el momento del debate. También. Sí, pero que quizás hace que. Perdón, la concesión de la cámara GESEL al momento del debate lo decide El tribunal. el tribunal. Sí, siempre asistido por un asesor de menores, claramente, ¿no? Sí, y la psicóloga, inclusive es citada la psicóloga que hizo oportunamente la pericia para que evalúe si el menor está en condiciones de hacer la cámara GESEL en ese momento. Porque no nos olvidemos que el protocolo de cámara GESEL nos habla de la inmediatez de recibirle la declaración testimonial al menor. Y es un adelanto extraordinario de prueba aparte. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? El transcurso del tiempo, muchas veces, hay muchos chicos que lo que les pasa es que tienen que someterse a tratamientos para poder hablar, al menos, de lo que les ocurrió. Algunos no lo hacen, entonces llegan al momento del debate sin tener la más mínima posibilidad de manifestarse. Y entonces eso es advertido por la psicóloga que hizo la pericia oportunamente y se lo transmite al tribunal. Y si cumple la mayoría de edad, claro. El 102 bis del Código Procesal contempla solamente la cámara GESEL en menores de 16 años. Si cumplió la mayoría de edad, se lo convoca a prestar declaración. Claro. Por eso de que no es magia, ¿eh? No es magia esto, sino que es ciertamente seguir rigurosamente lo que ya está estipulado, ¿sí?, por el legislador en la norma. El 102 bis dice, ¿sí?, en el resguardo para la no revictimización, ¿sí?, de una persona que fue víctima de un delito de esas circunstancias, ¿sí?, lo que contempla es esta cuestión. Se va a llevar a cabo el adelanto extraordinario de prueba. ¿Y por qué se llama adelanto extraordinario de prueba? Porque se va a incorporar por lectura en el debate. ¿Para qué? Para no revictimizar a esa persona que padeció esa cuestión. ¿Sí? Pero el resorte de autorización es exclusivo de su señoría. Porque es un adelanto extraordinario de prueba. Porque no se va a poder objetar. No se va a poder objetar en cuanto a la incorporación por lectura. Entonces usted verá el análisis del resultado de esa diligencia, si lo puede Y tampoco se puede rebatir. reiterar. Exactamente. El 102 bis del CPP es taxativo en esas circunstancias. ¿Sí? Es el adelanto extraordinario concedido por su señoría, se lleva a cabo, ¿sí?, y se incorpora directamente en el debate por lectura. En realidad se incorpora el CD, ¿no? Donde, sí. Pero usted puede hacer una crítica pormenorizada de lo que observa de la imagen a partir del rechazo, ¿sí?, propuesto, por ejemplo, porque usted tiene un perito de parte que dice de que lo que está surgiendo de la Cámara GESEL no condice con la acusación que está llevando a cabo el Ministerio Público. Eso queda a criterio suyo. ¿Sí? Pero lo cierto es que, como es un adelanto extraordinario, ¿sí?, se va a llevar a cabo esa situación de contradicción, la va a tener que hacer el debate.
Lo importante es, creo que para ir cerrando, porque no queremos tampoco excedernos en esto, ¿sí? Lo importante me parece que es que veamos de lo que un poco al inicio de la charla, ¿no? Que para mí es fundamental, el hecho de, y con esto creo que concluyo yo, después seguir a la doctora, no es lo que hiciste, es lo que pueden probarte, y dentro de lo que pueden probarte, ¿sí? Tenemos que tener bien claro de qué manera nos paramos en el proceso. ¿Sí? A partir de cómo nos paramos en el proceso y de la manera en que desarrollamos, ¿sí?, lo que estamos pidiendo y lo que estamos asistiendo, es el resultado mejor, regular, peor, malo. Pero lo cierto es que si como defensores, no tenemos claro a dónde apuntamos, es muy difícil que nuestros asistidos tengan una solución favorable. Si no tenemos en claro nosotros dónde pedir, cómo pedir y en qué momento, ¿sí? Y creo que este ámbito es propicio para eso, para que nos conozcamos, para que sepamos de que hay un montón de situaciones a donde recurrir o a quienes recurrir en el momento oportuno, ¿sí? Para que el resultado del ejercicio de la abogacía por parte de ustedes sea lo más cercano al ideal. ¿Sí? Lógicamente que esto es una prueba y error, pero lo cierto es de que si pudiésemos manejarnos en ese mundo ideal, doctor, que hablábamos antes, de que nuestros clientes no corrieran a ver 20 abogados ante un fracaso de un pedido, de una petición, sí, estaríamos en otra situación, pero lo cierto es que hoy lo que tenemos es esto. Y creo que es lo más perceptible a un ideal, ¿no? Pero bueno, obviamente que tiene críticas. Los operadores nos equivocamos, como se equivocan los letrados. Lo ideal sería de reducir ese margen de error. Así que. No, Totalmente. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero Muchas que gracias a haya ustedes. sido, gracias a ustedes. Bueno, saludos a la gente que nos está viendo. Esperemos que haya sido claro lo que brindamos. Y bueno, que no se cierre la posibilidad de que haya otras charlas donde se puedan tratar otros temas. No, de ninguna manera. No. Bueno, yo los presenté más o menos, así que los voy a presentar terminando la charla, no importa, porque no estaba grabando, entonces muchos no tuvieron la oportunidad de escuchar. Entonces, la doctora Graciela Celayes, muchas gracias por venir a esta charla. ¿Sí? Ella es la coordinadora del CAP, del Centro de Asistencia a la Víctima, y el doctor Ezequiel Freidier, que es ayudante en Fiscalía General, ¿no? Y está trabajando actualmente en investigaciones complejas. O sea que, bueno, ya sabemos ahí que todos los delitos terminan en sus manos. Terminan, no todos, pero sí. Lo pueden googlear, tiene muchas notas. Usted sí, ha trabajado muy bien todos estos años. Lo importante es esto, agradecerles nuevamente de que hayan estado, agradecerte para mí la invitación. Sí, y bueno, eso de que sepan abierto, de que Fiscalía General está abierta a la receptación de críticas, de cuestiones que puedan hacer al mejoramiento del ejercicio de la profesión y al mejoramiento del servicio de justicia que brindamos. ¿Sí? Así que en lo que esté a nuestro alcance, como así también el CAP. ¿Sí? Sí, el CAP. La coordinadora, la doctora, sí, es la que coordina y la que amalgama un montón de situaciones como las que estuvimos hablando, con lo cual, sabiendo y conociéndola como es, también es receptiva a que todas estas cuestiones se puedan presentar y charlar con ella para ver de qué manera pueden zanjarse. Sí, vamos a armar una charla, ya hablamos con ella. Sí. Así que con todo. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.